Estoy No, bromeando sí, nomás. Yo no, le tengo miedo a las pruebas. Muy bien. Tiene miedo que le metan esas cosas en la nariz. Dice. Sí, muy Inge, bien. Sí, una pregunta. ¿Será que ya averiguó eso de medir el agua que dijo usted para poner una cuota para comprar? sí. Eh, Hubo una queja de un estudiante en la noche y me jalaron las orejas diciendo que yo le estaba pidiendo dinero. Entonces yo le expliqué a la magíster que no era que le estaba pidiendo dinero, sino era para un aparato. Entonces ahí quedamos en buen término que no se iba a desarrollar nada. No, no era de este curso, ¿no? Era de la noche. Entonces, para evitar malos entendidos, Pero con los de la noche no hagas eso, Pero dije. nosotros sí Para de la podemos. noche, no, hija. O sea, usted dijo, hablamos en el día para ver si nosotros nos ganamos el punto. Es que sí, ellos son ellos, yo nosotros les somos entiendo, pero ya quedó a disposición de que no se haga nada porque incluso querían hacer una denuncia al CES. Dije que no era nada del otro mundo, era un aparato que ellos mismos, ni siquiera a mí me iban a dar el dinero, les dije, sino ellos mismos iban a comprar y iban a donar al instituto. Entonces hubo, no sé, creo que hubo una mala intención de un estudiante, entonces. Pero dije, nosotros le pedimos que de averiguando qué precio valía para nosotros, no entre nosotros mismos, Claro, comprarlo y ya de- después entregarle a usted o a eso ya Como depende una de donación. nosotros. una Ajá. donación. Sí, como una donación. Ahí O sí, sea, si ustedes desean hacer eso, deberían preguntarle al mismo correo, pueden enviar una ponencia, porque después van a decir que yo les estoy pidiendo, entonces me van a jalar otra vez las orejas. Entonces, el correo que les escribí, la presidenta que envíe, sería bueno, ¿no? No es nada malo, creo que lo malinterpretaron y ahí harían constancia, ¿no? Por mi parte no hay ningún problema. Pero dije, ahí no vamos a decirle que usted nos manda a comprar, sino que nosotros vamos a decir que es nuestro voluntario. es voluntad propia. Voluntario Sí, porque nuestro. nosotros de ley la vamos a utilizar. Sí, Pero Claro. eso nos va a servir bastante, Inge. realmente nos averigua el precio. Sí, no había Solo los del problema, día, no le prestamos a los demás. pero primero deberían pedir permiso al correo que les mandé. Y de ahí sí, luz verde. Porque hasta el momento suspendieron esa actividad, como les mencioné. Bien, chicos, ahora sí, llegando al tema, vamos el día de hoy, esta semana, a comenzar con un tema nuevo que es cálculo de volumen. Yo creo que en el colegio, o bueno, en alguna vez, en alguna conversa, o hasta para ir a comprar en la tienda o en su casa, han escuchado esta palabra volumen. No sé si la han escuchado. La palabra volumen. Sí, sí, Inge. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra volumen? Que es bastante. O Que es sea, bastante, muy bien. ¿Qué más? Más voy en la radio. No, cantidad. Cantidad, ¿verdad? Muy bien. Y si observan estas figuras que están en la pantalla, ¿qué se les viene a la mente? La primera, es una magnitud métrica. sí. La primera, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado. El segundo, redondo. un círculo o un área redondo, ¿verdad? La tercera, Rectángulo. Rectángulo. un rectángulo, ¿verdad? Muy bien. Hay más formas. Ahí existe también, me olvidaba mencionarles, hay un triángulo, también tenemos, pero no es muy común que tener volúmenes en un triángulo, ¿sí? Lo más común es tener recipientes de forma cuadrada, redonda o circular y rectángulo o rectangular, ¿verdad? Eso es lo más común. Triángulo es muy poco común. Pero también hay rectángulo, hay rombo y hay más figuras geométricas. Pero los recipientes tienen este sentido, ¿no? Para el cálculo de volumen son los tres que vamos a desarrollar a partir de cuadrados, círculos y rectángulos, ¿sí? Ahora, vamos a recordar. ¿Cómo ustedes pueden calcular el área de un cuadrado?
Lado por lado por lado. Muy bien. Aquí tenemos un lado 1. Si multiplicamos por este lado 2, nos va a dar la fórmula del área, ¿verdad? Área de un cuadrado va a ser igual al lado 1 por el lado 2, ¿verdad? Y esa va a ser el área. Para que sea un cuadrado, ¿qué debe ser? Debe tener la misma medida. Significa, si aquí tiene 2 metros, por ejemplo, es un ejemplo nomás, y por este otro lado tiene 2 metros, el área sería ¿de cuánto? 2 metros por 2 metros. 2 metros. Por lo tanto, el área va a ser igual ¿a qué? 4 metros. 2 Cuatro. metros cuadrados. A 4 metros cuadrados. Muy bien. ¿Por qué metros cuadrados? Porque aquí tenemos un 1. Aquí tenemos un 1 que está invisible. Y al momento que existe una multiplicación, ¿qué sucede con ese 1 ahí? Se suman. Se suma, ¿verdad? Por lo tanto, el área, recordemos que el área siempre va a ser en metros cuadrados. Aquí tenemos un 1. Aquí tenemos un 1. Al momento de existir una multiplicación, se suman los exponentes. Vamos con la segunda figura geométrica de un recipiente. Círculo o cilindro. ¿Cómo utilizaríamos para calcular la fórmula de un área? ¿Cómo calcularíamos el área ahí? Y por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es tu nombre? Aurea. Aurea. Muy bien. Como dice Aurea, perdón, casi me trabo con su nombre, Aurea, la fórmula para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que pi, voy a colocarle por aquí donde no les estorbe. Aquí. Pi tiene un valor de 3.1416. 3.1416. Y ya está establecido que pi tiene ese valor. Y el radio, ¿qué será el radio? El radio, miren chicos. Del centro. Del centro, muy bien. Del centro, el radio significa la distancia que hay desde el centro hasta cualquier punto. Por lo tanto, si ubicamos el centro de la esfera y queremos trazar hacia cualquier punto, el radio es esa distancia que hay desde el centro hacia cualquier punto. ¿Sí? El radio, voy a colocarles por aquí, se lo calcula dividiendo el diámetro partido 2. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿qué significa el diámetro? El diámetro es la distancia, voy a borrarles lo del radio. Ya sabemos que el radio es la distancia que hay desde el centro hacia cualquier lado, ¿no? A eso le llamamos radio. El diámetro, miren chicos y chicas, el diámetro es la distancia que hay desde un extremo de la circunferencia hasta el otro extremo. ¿Sí? Es decir, desde este punto y aquí, desde este punto, desde aquí, la distancia que hay hasta el otro extremo, a eso le conocemos como diámetro. ¿Sí? Y si lo dividimos para 2, obtenemos lo que llamamos radio. Es decir, desde el centro hacia cualquier lado. Mientras que el diámetro hace referencia desde un extremo hasta el otro extremo, la distancia
ese es el diámetro, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos de diámetro, en las tuberías o en lo que utilizamos para las conexiones de agua, para las conexiones de aguas servidas, del alcantarillado, siempre se va a escuchar esa palabra diámetro, ¿sí? Por lo general, ese diámetro se lo utiliza en pulgadas. No sé si han escuchado. Dicen diámetro de tubería, 1 pulgada, diámetro de tubería, 2 pulgadas, diámetro de tubería, 4 pulgadas, y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que este extremo, la distancia de este extremo de acá hasta este otro extremo, tiene una medida en pulgadas. A eso se refiere básicamente. Ahora, regresemos acá. Para calcular el área de un círculo, miren, nos dice que la fórmula del área es igual a pi por radio al cuadrado. Significa que necesitamos conocer cuál es el radio. Se necesita conocer cuál es ese radio. Y para conocer el radio, miren, para conocer el radio, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer el diámetro. Y a ese diámetro, Dividido por 2. dividirlo para 2. Dividir por 2. ¿Sí? ¿Sí le entendemos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Eso básicamente cuando tengamos que calcular área de un círculo. Ahora, vamos al ejemplo número 3. ¿Cómo calcularemos el área de un rectángulo? Área es igual a Base por altura. Base por altura. Base por altura, muy bien. Base por altura. También entrenaditos, ¿ah? ¿Quién los mandó entrenaditos? ¿Dónde miraron esto? En el colegio. En el colegio, muy bien. En la escuela. Muy bien. En la escuela ya muchos se pasaron. Bueno, también ahora ya miran en la escuela, ¿no? Sí he mirado que en los libros ya viene esto. O en el colegio también viene esto, muy bien. Área, base por altura. Si observamos el rectángulo, aquí tendríamos la base. Y aquí tendríamos Altura. la altura, ¿verdad? Supongamos que mide 2 metros por aquí y por acá 1 metro. Recuerden que aquí ya no se cumple la misma condición que el cuadrado, que tiene que ser la misma medida. Aquí ya puede ser un poco más largo la base y el otro lado puede ser un poquito más corto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Área es igual a 2 metros por 1 metro. Área es igual a ¿cuánto? 2 por 1. 2. 2. Aquí tenemos un 1. Aquí tenemos un 1. 2 al cuadrado. 2 metros cuadrados, ¿no? Y con eso analizamos cuadrado, círculo y rectángulo. Si tuviéramos un triángulo, ¿cómo podríamos calcular el área? A un rectángulo, ¿cómo calcularíamos? Un rectángulo, bueno, un triángulo. Base, Base por altura sobre 2. base por altura Dos. sobre 2, ¿verdad? Si tuviéramos un recipiente de esa forma, ¿no? Que es poco común tener un triángulo, ¿no? O al menos que a alguien le guste tener un triángulo como recipiente, ¿sí? Hasta ahí. Ahora, para el cálculo de volumen, una vez que ya hemos hecho un reconocimiento de cómo se calculan las áreas, ¿sí? Para el cálculo de volumen, vamos a llegar a la fórmula del volumen. ¿Cuál será la fórmula de volumen? ¿Sí? La fórmula de volumen, la fórmula general, es la siguiente. Volumen, que se representa con la letra B, es igual al área por la altura. ¿Sí? Área por la altura. Volumen es igual a área por altura.
Donde esta fórmula general, desde esta fórmula general, se puede también calcular. En Messi ya también publicado. Yo te quiero decir algo que mi amor. Que te amo, mi amor, que te amo mucho. También se puede calcular el área. ¿Por qué? ¿Cómo será? Si de esta fórmula general que dice volumen es igual a área por altura, ¿cómo sería el área y cómo sería la fórmula de altura ahí? Área es igual a volumen sobre altura. Área es igual a volumen sobre altura, ¿verdad? ¿Y la altura? ¿Cómo sería la fórmula de la altura? Si queremos despejar. Volumen sobre área. Altura va a ser igual a Volumen sobre área. volumen sobre área. Muy bien. Miren que podemos ir jugando con esta fórmula general. Y de la fórmula general, este volumen, me olvidaba mencionarles, este volumen en esta fórmula general va a estar representado con esta unidad. No sé si la han escuchado antes. Le dicen, ¿puede subir un poquito? Sí, claro, mi joven. Me avisa ahí. Un poco más. Ahí. Ahí. Sí, dicen ahí. Ya. Y de esa fórmula general, volumen lo representamos con M y un cubo. ¿Qué significará la M y un cubo? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Metros cúbicos, muy bien. Metros cúbicos va a ser igual. La A ya sabemos que es el área. ¿Y el área cómo lo representamos? ¿Con qué letra? ¿Y con qué número? ¿En qué- Ah, Con la A. La A. ¿Y con qué unidad de medida? Si acá es metros cúbicos, Cuadrado. metros cuadrados, ¿verdad? Metros cuadrados. Por la altura, ¿qué va a pasar ahí con la altura? ¿En qué la vamos? En metros, ¿verdad? En metros Metros. lineales, porque la altura va en metros lineales hacia las infinito y más allá, ¿verdad? En metros. Entonces, miren lo que pasa. Cuando calculamos este volumen que está aquí, en esta primera fórmula, este metros cúbicos, miren lo que pasa. Al momento que multiplicamos el área que está en metros cuadrados y la altura que está en metros, aquí tenemos un 1, ¿qué va a pasar? Se suman los exponentes. Suma unidad metros cúbicos. 2 más 1, 3. Nos da como resultado el volumen en metros cúbicos, ¿verdad? Aquí, en este primer escenario, se multiplica y los exponentes se suman. Como resultado nos da el volumen en metros cúbicos. Ahora, vamos al segundo escenario. El escenario del área. Para calcular el área, ¿qué va a pasar? ¿En qué representamos el área? Metros cuadrados. En metros cuadrados. Esto va a ser igual a Metros Metros cúbicos. Metros. el volumen. ¿En qué lo representamos? En metros cúbicos Metros cúbicos sobre metro. sobre metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede aquí en este escenario? Cuando utilizamos el cálculo de área con esta fórmula general, ya no tenemos una Cuando se divide, se multiplicación. restan los exponentes. Muy bien, tenemos una división, ¿verdad? 3, aquí tenemos un 1. Cuando tenemos división, ya se restan los exponentes, ¿verdad? Se resta el exponente y es por eso que nos queda metros cuadrados. Ahora, vamos al último escenario, el escenario de la altura. El escenario de la altura. Altura, ¿en qué lo vamos a representar? Metros. ¿Y aquí qué tenemos? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Metros cúbicos dividido para metros cuadrados. Como tenemos una resta, 3 menos 2, tenemos una división, perdón, los exponentes se restan, ¿verdad? 3 menos 2, 1. Es por eso que el resultado nos queda en metros. En resumen, en conclusión,
de la fórmula general podemos calcular tres cosas. ¿Qué podemos calcular de la fórmula general? Podemos calcular podemos calcular volumen, área y altura. Área y altura. podemos calcular el área y podemos calcular altura. ¿Cuál es la condición para utilizar esta fórmula? La única condición es que este volumen debe estar en metros cúbicos, esta área en metros cuadrados y esta área, y esta altura, perdón, en metros, ¿verdad? Esa es la única condición. Si ya dominamos, si ya conocemos que podemos manejar el cálculo de volumen con esas condiciones, con eso ya podemos observar recipientes. Este es un recipiente mucho más grande que se utiliza por lo general en las plantas de agua y que permiten calcular ¿qué? Permiten calcular el volumen de almacenamiento, ¿sí? Estos recipientes, ¿qué forma tienen? Círculo. Círculo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál aplicaríamos ahí? La área igual a pi. Área. Área de pi por Por radio al radio cuadrado, al ¿verdad? cuadrado y por altura también. Ya, muy bien. Entonces vamos a calentar motores y vamos a hacer un ejercicio con este primer gráfico, ¿sí? Vamos a calcular el volumen, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de volumen. Vamos a hacer el primer ejercicio, ejercicio número 1, calcular el volumen de almacenamiento y también vamos a calcular, miren, aquí observamos dos cosas. El volumen de almacenamiento es todo el volumen del tanque. Y si les piden en ese momento, calcule qué cantidad de agua existe en este momento, también podemos calcular cuánta agua hay. ¿Sí? ¿Cuánta agua hay? ¿Sí? Con este ejercicio vamos a calentar. Vamos a colocar la fórmula general. Miren, vamos a colocar la fórmula general. Volumen es igual a ¿qué? Área por altura. Y por acá vamos a calcular el área. Área de un círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. ¿Verdad? Pi por radio al cuadrado. ¿Cuál será? Vamos a colocarle acá mejor. ¿Qué datos necesitamos para calcular el área? El área de un círculo, perdón, me confundí ahí con cuadrado. El radio. Radio. Área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Donde el radio va a ser igual al diámetro partido Dividido para 2. para 2, ¿verdad? Y el diámetro, miren, aquí observamos que el diámetro, ¿cuánto es? 4 metros, ¿verdad? Por lo tanto, radio va a ser igual a 4 dividido para 2. Esto va a ser igual a 2. A 2 metros. El radio es de 2 metros. El diámetro es de 4 metros. Miren, aquí está el diámetro de 4 metros. Y el radio, 2 metros. Con eso podemos calcular el área. Sí. Sí, ¿verdad? Área de este tanque, pi 3.14 por 2 metros elevado al cuadrado. Área es igual, ingresamos en la calculadora, ¿cuánto nos da? 12.57. 12.57 57 metros, ¿qué? cuadrado. Cuadrado. Cuadrados, ¿verdad?
12.57 metros cuadrados. Y ahí sí, ya podemos ir calculando. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que nos hace? Calcular el volumen de almacenamiento. Volumen del tanque va a ser igual ¿a qué? Volumen es igual a área por altura, ¿verdad? Volumen es igual, ¿cuánto es el área? 12.57. 12.57 metros cuadrados por la altura del tanque, como es almacenamiento, la altura del tanque. Miren, esta altura del tanque, desde la base hasta la altura, miren, esta de aquí, donde lo estoy marcando, 5 metros, ¿verdad? Volumen es igual a ¿cuánto? 25.14. ¿Cuánto? 20, no, espera. Más, un poquito más. 62.85. 62. 62.85. 62.85 metros cúbicos. Sí. ¿Qué quiere decir este resultado? ¿Algún voluntario que nos quiera decir qué significa ese número? Que ese tanque tiene la capacidad para almacenar 62 Ese es el 62.85 total que puede almacenar. metros cúbicos. Correcto, muy bien. La Ahora, cantidad. la cantidad total que puede almacenar. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué nos dice? ¿Cuánta agua hay? ¿Cuánto de agua tiene al momento? Agua hay. ¿Cuánto de agua tiene al ¿Cuánta momento? agua hay en el ¿verdad? tanque? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cuánta agua hay? No sabemos todavía. Aplicamos la misma fórmula. Volumen es igual a área por altura. Le hice una preguntita. ¿De dónde salió el 12.57? Muy bien. Aquí mira. El 12.57 metros cuadrados significa el área que tiene este tanque. Como tiene la forma circular o redonda, se utiliza la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Y el pi cuánto? ¿Y el pi qué valor tenía? No me acuerdo eso. Sí, el pi tiene un valor de 3.1416. Aquí está, mira. 16, un número más parece que tiene. No recuerdo muy bien. 14, 15, 92. 14, Pero 15. automáticamente en la calculadora. Correcto, muy bien. Y aquí lo que hacemos es reemplazar, mira, mi estimado Axel, área es igual a pi por radio, que es 2 metros. ¿De dónde viene ese radio? Como en el ejercicio te dice que tiene... Hay que buscarlo. Hay que Aquí, mira, buscarlo de aquí, la fórmula mira. de acá. Correcto. Como aquí tiene un diámetro de 4 metros y el radio dice que la fórmula es diámetro dividido 2, reemplazamos, radio es igual, el diámetro tiene 4 metros, reemplazo ahí, 4 metros dividido 2 y me queda 2 metros. Y este 2 metros es el valor del radio. Reemplazo aquí, como dice que va elevado al cuadrado, ingreso todo eso en la calculadora y podemos obtener. Ingresas en la calculadora y te sale un valor de 12.57. Ahí sí estamos bien. Axel Emilio. ¿Y cómo calculamos el volumen de agua que hay? Volumen es igual a área por altura. ¿Cuál sería el área ahí, chicos? 12.57 12.57, Inge. metros cuadrados 57 metros cuadrados. por la altura. ¿Qué altura utilizamos ahora? 3.5. El 3.5. ¿Por qué? Porque la pregunta nos dice cuánta agua hay. Entonces solo ocupamos la altura donde está el agua. Miren, todo lo que está de azulito. 3.5 metros. La altura donde está el agua, 3.5 metros. ¿Verdad? 3.5 metros. Por lo tanto, volumen es igual, hacemos la multiplicación,
¿Cuánto? 44 redondeado, así ya todo. Porque sale 43.995. Ya, muy bien. Quiere decir 44.995, ¿verdad? 33. 44 quedaría porque está 43.90. 44 nomás. 43 punto, déjame los decimales nomás. 43.995. 99.5, ¿verdad? ¿En qué unidad nos va a quedar? Cúbicos. Metros cúbicos, ¿verdad? Y me olvidaba mencionarles, el metros cúbicos es una unidad que casi no está muy relacionado en nuestra cotidianidad, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando compramos una botella de agua, cuando compramos una botella de cola, cuando compramos o cuando vamos a tanquear a la gasolina, ¿qué unidades escuchamos? Primero vamos por parte, en el agua y en la cola. ¿Qué es? Litros, ¿verdad? Y cuando vamos a tanquear la moto, Galones. galones, ¿verdad? O ustedes no vamos, ¿verdad? A decir, véndame un 0.5 metros cúbicos de gasolina o véndame un 0.03 metros cúbicos de Coca-Cola, ¿no? ¿Verdad? La unidad que está más relacionada con nosotros es, vamos a colocar por aquí, las unidades que más están relacionadas son litros, Y galones. galones, y también de ahí está la que estamos trabajando ahorita, metros cúbicos. ¿Alguna otra medida que hayan escuchado ustedes que se me escape en este momento? En el caso de laboratorios, hay una unidad más pequeña que se llama ml o Miligramos. mililitros, ¿verdad? O ml. Muy bien. Ahora, si ustedes observan este resultado, se les hace una unidad como un poco diferente, porque quizás algunas personas no escucharon antes o no hayan escuchado el metros cúbicos. Entonces vamos a hacerlo un poco más digerible y más asimilable para todos, ¿no? En el primer resultado, el volumen salió 62.85 metros cúbicos. Si lo quieren convertir a litros, para que sea un poco más digerible, ¿cómo lo convertimos? Recordemos, me olvidaba mencionarles, un metro cúbico Tiene 1000 litros. tiene 1000 litros, ¿verdad? 1000 litros. ¿Ok? Queremos cancelar un metro cúbico. El metro cúbico está arriba, lo ubico abajo, tiene 1000 litros. Se elimina metro cúbico, se elimina metro cúbico. ¿Cuánto nos queda? Litros. ¿Cuántos litros?